En el crudo escenario del accidente aéreo en los Andes, los sobrevivientes se encontraron inmersos en un entorno despiadado, donde la lucha por la supervivencia desafió toda imaginación. Hoy nos sumergiremos en los detalles médicos y fisiológicos de una de las historias más asombrosas de supervivencia y resiliencia humana, desentrañando los misterios que desafiaron la lógica científica. En las elevadas altitudes de los Andes, los sobrevivientes enfrentaron dos elementos cruciales: el frío y la altura. El mal agudo de montaña o mal de altura afecta a personas que suben a grandes altitudes, como las montañas. A medida que ascendemos a altitudes más elevadas, el oxígeno en el aire disminuye, lo que puede causar problemas para nuestro cuerpo. El mal de altura puede presentar síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, fatiga y problemas para dormir. Cuando estamos a gran altura, hay menos oxígeno disponible y nuestro cuerpo necesita adaptarse a esa situación. A veces, esto no sucede de manera suave y se desarrolla el mal de altura. Una forma de combatir el mal de altura es ascender gradualmente, dándole tiempo al cuerpo para adaptarse, y también es esencial mantenerse bien hidratado y descansar lo suficiente. Sin embargo, sabemos que ninguna de estas opciones fue posible en este caso. El aire escaso en altas altitudes lleva a que no hubiera suficiente oxígeno, el cual en casos graves hace que el mal de altura pueda convertirse en edema pulmonar, que no es más que líquido en los pulmones, causando problemas serios para respirar. Y esto lo podemos ver en algunas de las víctimas representadas en la película. De hecho, intentar ayudar a alguien con los pulmones llenos de líquido puede empeorar la situación, creando un efecto que afecta no solo su capacidad para respirar, sino también el esfuerzo extra que su corazón tiene que hacer para trabajar en estas condiciones difíciles. El mal de altura provocó una respuesta del cuerpo para adaptarse a la baja presión de oxígeno, como aumentar la frecuencia respiratoria y la producción de glóbulos rojos, como un intento de mejorar la capacidad de transporte de oxígeno. Sin embargo, en algunos casos, estas adaptaciones pueden no ser suficientes. La hipoxia o falta de oxígeno persistente puede dañar los vasos sanguíneos en los pulmones. Cuando los vasos sanguíneos pulmonares sufren daños, pueden volverse más permeables, permitiendo que el líquido salga de los vasos y se acumule en los pulmones. Este acumulo de líquido en los pulmones es lo que conocemos como edema pulmonar. El edema pulmonar puede dificultar la respiración y afectar gravemente la función pulmonar. La lucha no era solo contra la altitud, sino también contra las garras del frío. La exposición a bajas temperaturas afectó la circulación sanguínea periférica y la redistribución del flujo sanguíneo, impactando la entrega crucial de oxígeno a los músculos. La oxigenación muscular se volvía esencial y la falta de oxígeno amenazaba con limitar la capacidad aeróbica de los sobrevivientes. Imagina que tus glóbulos rojos, como camiones de oxígeno, trabajan arduamente para recoger todo el oxígeno que pueden en altitudes elevadas. Sin embargo, debido a la falta de oxígeno en el ambiente, se aferran más fuerte a él y no quieren soltarlo tan fácilmente. Esta testarudez de los glóbulos rojos contribuye a los desafíos de la hipoxia en altitudes elevadas, dificultando que los tejidos reciban el oxígeno necesario para funcionar correctamente. En medio del entorno inhóspito de dichas altitudes y temperaturas de hasta menos 30 grados Celsius, los sobrevivientes se aferraron a su resiliencia. La congelación y necrosis de tejidos emergieron como amenazas constantes. Las extremidades eran las más afectadas, especialmente los dedos de las manos y los pies. La congelación ocurre cuando la piel y los tejidos debajo se hielan, causando daño celular. La sangre no fluye bien, especialmente porque la falta de oxígeno en las alturas hace que el cuerpo favorezca entregar el oxígeno disponible a los órganos vitales, y esto conlleva a que las extremidades estén en peligro de morir. Por tanto, esta congelación o frostbite es cuando tus partes expuestas al frío extremo se dañan porque el agua en ellas se congela. Esto lleva a problemas como hinchazón y cambios en la sensación y apariencia de la piel. En medio de condiciones desafiantes, los sobrevivientes se encontraron en una situación de extrema escasez de alimentos. Tras varios días sin ingestión de calorías, necesitando desesperadamente energía, sus cuerpos empezaron a descomponer los tejidos musculares para obtener glucosa, lo que resultó en una orina oscura, indicativa de este proceso llamado rhabdomiólisis.
Además, la dificultad para acceder al agua, a pesar de la presencia de nieve, contribuyó a la deshidratación, ya que derretirla requería un gasto energético adicional y no era tan fácil. En este estado, los riñones enfrentaron el desafío de lidiar con los subproductos de la degradación muscular, y la orina oscura señalaba la presencia de mioglobina, indicando un estrés renal significativo. Este fenómeno fisiológico sirvió como un sombrío recordatorio de las extremas medidas que sus cuerpos tomaron para sobrevivir y cómo sus cuerpos estaban experimentando un apagado gradual al recurrir a este recurso final, el cual exploraremos más adelante al discutir de dónde sus cuerpos obtuvieron energía. Los sobrevivientes también enfrentaron una miríada de heridas, contusiones y lesiones del accidente y los días siguientes. Esto hizo que su cuerpo necesitara aún más energía para sanar. El corazón tuvo que trabajar más para bombear sangre, entregando nutrientes a las partes del cuerpo que necesitaban sanación. Este esfuerzo adicional fue un desafío para su estado de salud ya comprometido. Pudimos notar cómo Nando Parrado muestra un signo médico llamado ojos de mapache, moretones alrededor de los ojos o equimosis periorbitaria, producto de una fractura en la base del cráneo. Mientras estuvo en coma durante los 3 días siguientes al accidente, sus compañeros le creyeron muerto, colocándolo afuera con la cabeza directamente en la nieve. Sorprendentemente, esta acción accidental resultó ser vital, ya que la hipotermia actuó como un factor neuroprotector y al permanecer inmóvil durante días evitó empeorar su lesión. Además, al no ingerir alimentos, se previno la hiperglicemia, brindando tiempo crucial para la recuperación de su cuerpo de esta lesión casi mortal. Vemos por tanto en la película detalles sobre una serie de circunstancias fortuitas que, de manera sorprendente, contribuyeron a su asombrosa supervivencia. La falta de movimiento, ya sea por lesiones u otras razones, causó úlceras por presión en aquellos que apenas podían moverse. El flujo sanguíneo reducido en tejidos en contacto constante con el suelo resultó en necrosis, una consecuencia grave que podría llevar a complicaciones potencialmente mortales. El conmovedor ejemplo de Numa Turcati con agujeros en la espalda que revelaban su columna vertebral es evidencia de la gravedad de sus luchas. Eventualmente, este personaje vital de la historia presenta un estado depresivo y la herida que vemos en su pierna se convirtió en un portal para las bacterias, desencadenando una respuesta inmunológica descontrolada. La acumulación de pus indicaba una infección severa que se propagó por su sangre, llevando a la sepsis. Esta condición pone en peligro la vida al provocar una cascada de eventos que pueden llevar a la disfunción de múltiples órganos y sistemas en el cuerpo. A pesar de los esfuerzos, Numa y otros enfrentaron la cruda realidad de que, incluso después de sobrevivir al impacto inicial y las adversidades, la sepsis podría convertirse en una amenaza insuperable. Además, la falta de alimentación y las condiciones extremas implicaba por igual tener un sistema inmunológico debilitado, por lo que los sobrevivientes eran más vulnerables a infecciones como esta. De suma importancia, el estrés emocional y físico soportado por los sobrevivientes fue profundo, como el abandono por parte de los equipos de búsqueda y la cruda realidad de consumir a los fallecidos para obtener sustento, entre muchos otros. La respuesta al estrés es dominada por el cortisol y las catecolaminas y lleva al cuerpo a elevar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero no solo a eso, sino también a un aumento de la movilización de glucosa y ácidos grasos, recursos esenciales para las células cardíacas y cerebrales bajo presión, que explicaremos más adelante. Al ser rescatados, los sobrevivientes recibieron tratamiento para diversas condiciones derivadas de su cruda experiencia. La desnutrición se destacó como uno de los desafíos más prominentes, la cual fue producto de la escasa ingesta calórica durante los 72 días de lucha por la supervivencia. Además, la falta de acceso a alimentos nutritivos contribuyó a una carencia general de vitaminas esenciales y muchos de los sobrevivientes presentaron una condición conocida como escorbuto, enfermedad conocida por afectar a marineros en el pasado, que se desarrolla a causa de una deficiencia de vitamina C. La carencia prolongada de esta vitamina puede resultar en debilitamiento del tejido conectivo, manifestándose en síntomas como fatiga, inflamación de las encías y hematomas espontáneos.
Así, los sobrevivientes, sometidos a condiciones extremas, se encontraron no solo luchando contra las adversidades del entorno, sino también combatiendo las secuelas de una dieta severamente limitada. Por último, ¿de dónde sus cuerpos obtuvieron energía? Hambrientos y sin otras opciones, los sobrevivientes tomaron la impactante decisión de recurrir a los cuerpos de los fallecidos para sobrevivir. En situaciones extremas, el cuerpo humano utiliza una estrategia llamada gluconeogénesis, que es como una fábrica interna para producir glucosa a partir de macronutrientes que no son carbohidratos, principalmente aminoácidos de las proteínas. Con escasez de alimentos, sus cuerpos usaron esta habilidad para convertir aminoácidos, especialmente de los músculos, en glucosa, proporcionando así una fuente de energía para funciones críticas. En este proceso desesperado, los tejidos musculares fueron sacrificados para obtener aminoácidos que alimentaron la producción de glucosa. Aunque parece impactante, el canibalismo proporcionó una reserva concentrada de aminoácidos esenciales para este proceso. Esto, a su vez, fue vital para la producción continua de ATP, que es básicamente la moneda de energía de nuestras células, y mantuvo en marcha los procesos fisiológicos de los sobrevivientes. Es por esto que también en este contexto desafiante los sobrevivientes experimentaron caquexia, un estado de extrema desnutrición y debilitamiento del cuerpo. La caquexia se caracteriza por la pérdida masiva de masa muscular y grasa, junto con la debilidad generalizada. En condiciones de ingesta calórica tan baja y demandas metabólicas extremas, el cuerpo entra en un modo de supervivencia, descomponiendo sus propios tejidos para obtener energía. La caquexia afecta no solo la apariencia física, sino también la salud general, comprometiendo la capacidad del cuerpo para funcionar adecuadamente. En este relato extraordinario de supervivencia, la caquexia se convirtió en una manifestación tangible de los desafíos fisiológicos y nutricionales enfrentados por los sobrevivientes de los Andes. En el contexto de estos desafíos, los sobrevivientes enfrentaron un caos en su metabolismo. Su cuerpo necesitaba mucha más energía de lo normal, aproximadamente un 50% más de lo que gastarían en condiciones normales. Esto provocó un estrés metabólico significativo, consumiendo rápidamente sus reservas de energía. Con cada día que pasaba, se debilitaban más y más, como una cuenta regresiva hacia la muerte. Si las provisiones originales en el avión hubieran durado más, el agotamiento de energía no habría sido tan crítico. Sin embargo, se encontraron sin sustento después de los 2 o 3 días iniciales. La bioquímica en el juego durante esta odisea fue una delicada danza entre la supervivencia y el sacrificio. Los cuerpos de los sobrevivientes experimentaron una transformación profunda, recurriendo a reservas y al cuerpo a consumirse a sí mismo, sacrificando tejidos musculares para obtener energía y navegando la fina línea entre adaptación y compromiso. Es un testimonio de la notable capacidad de adaptación del cuerpo humano frente a la adversidad extrema. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.